Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. El Evangelio para este domingo de Pascua está en Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 10. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él. Y Jesús les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Este Evangelio de Mateo que leemos el domingo de Pascua, justamente el domingo de Pascua continúa al sábado santo, lo que se conoce como sábado de gloria. Ese sábado en el que no pasa nada, ¿vieron? Ese sábado en el que es el sábado del silencio de Dios. Ese sábado en el que también, en el medio de la oscuridad, y cuando parece que no pasa nada, se está armando todo, en realidad, ¿sí? En ese momento de quietud, en ese momento de oscuridad. Justamente cuando parece que no pasa nada, es cuando se está gestando la salvación. Llegamos al domingo de Pascua y este año tenemos el relato que nos hace Mateo. De los 4 evangelios, este año toca el de Mateo. Cada relato del Evangelio tiene sus particularidades y ciertamente Mateo también. Mateo, por ejemplo, dice que habla de un terremoto, de un seísmo. Hay momentos específicos en la muerte de Jesús, cuando Jesús calma las aguas también. Y en este momento, pero no es común en los otros evangelios hablar de un terremoto. ¿Alguien estuvo en un terremoto alguna vez? Más o menos alguno. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente estar en un terremoto? Un temblor. ¿Pero un terremoto grande? ¿Y cómo se sintió estar en un temblor? Ajá. Bueno, somos gente muy pampeana, por lo visto, que no hemos experimentado terremotos. Creo que en Nicaragua, en una reunión de la Federación Luterana Mundial, y no es nada agradable. Uno siente tan sólida la tierra y de golpe sentí que se mueve, la verdad que no lo recuerdo como algo tranquilizante, para nada. Habla de un terremoto, Mateo, ¿eh? Sí, la gente ahí estaba tranquila, me decía, bueno, te empieza a doler a mí por lo menos me empezaba a doler la cabeza, y después uno sentía que se movía todo, y dicen,
mientras no se rompan los vidrios, es que estamos bien. En el momento que se rompen los vidrios, bueno, metete abajo del marco de una puerta o algo. No me resultaba tranquilizante para nada, sinceramente. Mateo habla de un terremoto. La tierra tiembla, la tierra se quiebra. En todos aparece alguna figura, pero Mateo habla de un ángel con ropa resplandeciente que viene y mueve la piedra. ¿Vieron? Terremoto. Porque, por ejemplo, en otros aparece un joven, ¿no? Marcos es deliberadamente lacónico. Dice, llegan las mujeres y se encuentran con un muchacho ahí. Mateo dice, es un ángel con ropa resplandeciente que mueve la piedra esa pesada. ¿Vieron que, y el ángel le dice a las mujeres, no tengan miedo? Y los soldados, los representantes del Imperio Romano, nada menos que el Imperio Romano en el siglo I, ¿qué tenían? Miedo. Fíjense cómo Mateo arma todo un relato en el que es fundamental y protagonista el poder de Dios. La resurrección aparece como un gesto de tremendo poder. Terremoto, ángel con ropa resplandeciente, moviendo como si fuera un papel la piedra esa que no se podía mover. Las mujeres sin miedo y los soldados del Imperio Romano con miedo. Todo configura, este Dios es un Dios de poder. Va a ser distinto en otros lados, ¿sí? Algún evangelio va a decir, no, el tema es que no lo reconocían. En otro va a ser, no, el tema va a ser la absoluta discreción, el silencio. ¿Sí? Cada evangelio le pone un acento distinto. Mateo enfatiza el tema del poder de Dios. Y también enfatiza Mateo a dónde hay que ir, a encontrarse con Jesús, a Galilea. Distinto que Lucas. Lucas, ¿qué va a decir? No, la cosa ocurre en Jerusalén. Mateo va a decir, no, la cosa ocurre en Galilea, hacia el norte, donde empezó. Temas específicos de Mateo. La otra cosa central, donde yo quisiera que nos detengamos especialmente, es en el proceso de estas mujeres que van, que son María Magdalena y la otra María. ¿Qué pasa cuando ven al ángel y cuando el ángel les habla? Aunque el ángel les dice que no tengan miedo. Pese a que les dice no tengan miedo, claro, es como que, ¿viste? Me subís a una montaña rusa y me decís, no, Gustavo, no tengas miedo. Voy a tener miedo igual. No importa lo que me digas, voy a tener miedo igual. Casi nadie te dice, si estás tranquilo en el living de tu casa viendo una serie, nadie te dice no tengas miedo, ¿no? Te lo dicen cuando estás en alguna situación en la que corresponde tener miedo. Así que las mujeres tienen, lógico y totalmente entendible, temor. Temor no en el sentido de terror. Vieron que miedo es una palabra que tiene muchas cosas adentro. Miedo en el sentido de, con esto no se juega. ¿Les ha pasado con algo que les genere un respeto? Que decís, con esto no hay que jugar. ¿Les pasa? Me pasa con el mar, a mí. Me pasa con la montaña, cuando vas a la cordillera, decís, esto es de respeto. ¿Con qué más? ¿Les pasa con algo más? Más prosaico, me pasa con la electricidad en casa. Que si hay que cambiar un tomacorriente, bueno, es un tema, hay que tratarlo. ¿Les pasa a ustedes? ¿Sienten esa cuestión de que hay cosas que son buenas, que están buenas, que de hecho están buenísimas? Bueno, pasa con la vida, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con acompañar, con generar, ¿no? Una vida, decís, che, esto no es chiste. Ese tipo de temor. Esto es serio. Sienten temor. ¿Qué más sienten? Alegría. Razones hay para sentir alegría. Donde pensaran que no había más nada, es el centro del episodio de la salvación.
Asombro, ¿no? Sí, que tiene que ver con alegría, ¿no? Esa capacidad, sí. Yo la vinculo bastante. Para mí es una palabra positiva, la palabra asombro. Y la vinculo con la oportunidad de lo nuevo. La vinculo con la apertura. Temor de que esto es serio. Alegría, asombro. Y su gesto, les quiero remarcar esto, en una época en la que no está de moda, su gesto es un gesto de obediencia. No es una palabra que está de moda la obediencia, ¿no? ¿Verdad que no? Casi que no, qué feo la obediencia, qué mal la obediencia. Yo quiero en este domingo de Pascua rescatar la obediencia como algo fundamental en nuestra relación con Dios, ciertamente. Las mujeres arrancan con una búsqueda sincera, van hasta la tumba. Una búsqueda sincera y equivocada. ¿Qué iban a buscar? Una persona muerta. Su búsqueda es totalmente sincera, equivocada. Ahora, es interesante porque también nos muestra que Dios no necesita nuestra agencia. En la tradición luterana somos salvos por gracia, no por lo que hacemos. Sin embargo, Dios también puede valerse de nuestra agencia, puede valerse de lo que hacemos, así sea equivocado. Puede usarlo como un elemento en su plan de salvación. No lo necesita, pero eventualmente, si quiere, si le pinta, sí, agarra nuestra agencia y la utiliza como un elemento más en su plan de salvación, como en el caso de estas mujeres, que van con una búsqueda sincera, pero errada. Sin embargo, Dios va a usar esa búsqueda también. Bueno, ni hablar del protagonismo de las mujeres, que son las únicas que se quedan a bancar los trapos en los momentos difíciles. Los evangelios ahí también hacen una marca muy fuerte y también cómo tiene que ver con la capacidad de que la buena noticia llegue. No habría iglesia si no hubiera mujeres. Claramente, no habría buena noticia que contar. Van ellas con una búsqueda sincera, pero no muy enfocada. Les pasa algo que pasa mucho en la experiencia de fe. Encuentran más de lo que fueron a buscar. ¿Les ha pasado de ir a por algo y encontrar más de lo que habían pensado que iba a haber? ¿Vieron que no siempre es una experiencia agradable? ¿Qué sé yo? Si uno va a buscar, no sé, gas y se encuentra con vaca muerta, está buenísimo, me imagino. Si va al bolsillo pensando que hay 3 pesos y hay 20.000, me imagino que está buenísimo. Pero ¿les ha pasado de ir a buscar algo y encontrarse con más de lo que buscaban y que no sea una experiencia tan deseada? A uno le gusta controlar lo que pasa, ¿no? ¿No les pasa? Que a uno le gusta controlar lo que pasa. Si voy pensando que hay esto y hay esto por 1.000 millones, medio como que me da como un temor. Les pasa esto a las mujeres. Van a buscar algo, encuentran mucho más de lo que fueron a buscar. Bueno, esto les genera temor y alegría. Y el gesto de obediencia, ¿qué les dice el ángel? Vayan a avisar al resto de los discípulos. Interesante, ahí está claro que había discípulos y discípulas, que era una comunidad bastante más amplia. Vayan a contarle al resto que Jesús resucitó, dice el ángel, y vayan a Galilea. ¿Qué hacen las mujeres? Van a contarle esto. En ese gesto, repito, de obediencia, aunque es una palabra que no esté de moda, en ese gesto de obediencia, ahora sí encuentran lo que buscaban. ¿Vieron? Cuando fueron a buscarlo, no lo encontraron a Jesús. En el gesto de obediencia, ¿con quién se encuentran en el camino? Con el Cristo. Es interesante. ¿Encuentran lo que buscaban? O tal vez lo que buscaban las encuentra a ellas, ¿verdad?
junto con la palabra obediencia, que no está de moda, otra palabra que usamos poco a veces en nuestra tradición, en nuestras tradiciones más históricas, es la palabra experiencia. Cuando hablamos de fe, ¿sí? Casi siempre en nuestras tradiciones es lo que me enseñaron, ¿no? Lo que leí, lo que recibí, ¿no? ¿Sí? Fíjese cómo la fe acá tiene una dimensión de experiencia, lo que me pasó, que es otra cosa. Lo que leí está muy bien, el catecismo que leí, lo que me enseñaron, eso es una dimensión de la fe, como enseñanza. Pero acá, la fe en este momento primigenio, la fe tiene que ver con una experiencia, con algo que les pasó. Piensen en una experiencia marcante en sus vidas. ¿La tienen? No me la cuenten, pero piénsenla. Ubiquen una experiencia que los marcó, que las marcó. ¿Ven lo distinto que es a una enseñanza? ¿Una experiencia? Es una cosa, es prerracional, ¿sí? Es algo que te atraviesa de una manera diferente. Bueno, acá hay una experiencia, María Magdalena y la otra María tienen una experiencia. ¿Y qué hacen con esa experiencia? La cuentan. Hay un testimonio. Y se autoimplican. No puede haber testimonio si no tuviste la experiencia, ¿verdad? Yo testimonio lo que experimenté. Pero esto lo puedo dar vuelta. Si no puedo dar ningún testimonio, ¿será que experimenté algo? Interesante para pensar la misión, ¿no? Que a veces nos cuesta a nosotros, la misión y el testimonio. ¿Será que estaremos también flojitos de experiencia o que no identificamos o que no percibimos o que no decodificamos la experiencia? Porque el testimonio es el testimonio de algo que me pasó. Si no me pasó, obviamente mi testimonio es, bueno, no me pasó. Ese será mi testimonio en ese caso. La experiencia, yo quiero que también rescatemos, junto con la obediencia, que rescatemos el concepto de experiencia. Y que no nos dé tanto miedo. Hay otras iglesias donde la experiencia es lo central, ¿vieron? O casi lo único. Venía a buscar tu milagro, ¿no? Bueno, la verdad que no. No me vinculo con ese tipo de comprensión de la fe. Sin embargo, ahí está claro que la experiencia juega el partido, ¿sí? Está la experiencia y está el testimonio de esa experiencia. Y ahora lo traemos a nosotros. También nos invita. Este relato de Pascua nos invita a pensar nuestra experiencia de fe. Y les invito que en este tiempo de Pascua vinculen, conecten su fe con experiencia, con experiencias. No necesitan ser un ángel luminoso que viene, ¿sí? Y mueve una piedra. No sé, yo pienso en descubrir en una charla casual con mi abuela la profundidad de su fe y de su comprensión de Dios. Una mujer que aprendió a leer de grande. Para mí eso fue una experiencia. Con mis 17, 18 ya estaba convencido que sabía todo. Descubrir en una persona sencilla una profunda comprensión de la vida, de Dios, de su propio lugar en el mundo, del mío. Dije, mira, piensen en experiencias de solidaridad, cuando parecía que no había nada, en experiencias de esperanza, cuando parecía que no había nada, en experiencias de búsqueda de justicia, cuando parecía que había que resignarse. Busquemos en este tiempo de Pascua vincular nuestra fe con la experiencia. A partir de ahí, pensemos también nuestra relación con el testimonio, que es el testimonio de mi experiencia. ¿Cómo cuento? No como una acción de marketing, ¿sí? Creo que estamos todos demasiado bombardeados por el marketing, que ya lo olfateamos, ya sabemos cuando nos quieren vender algo y nos ponemos bastante en guardia, ¿no? No como una acción de marketing, pero también saben lo que es cuando alguien te comparte algo que vivió y que fue significativo para él y para ella. También sabemos eso y sabemos el impacto que tiene en nuestra vida. Tal vez tengamos algo bueno para compartir y tal vez se lo estemos escamoteando a alguien. Recordemos
estos tres elementos que acompañan a María Magdalena y a la otra María. El temor, no en el sentido de miedo, pero sí en el sentido de esto es serio, esto no es chiste, con esto no se juega. La alegría, que tiene que ver con el asombro, que tiene que ver con la esperanza, con la apertura a lo distinto. Y la obediencia. Otra vez, esta palabra que no está de moda, pero que es fundamental. Es fundamental en el discipulado, es fundamental en el seguimiento. Recuerden que la desobediencia, la rebeldía, no sé a ustedes, ¿los ha llevado a cosas buenas? A veces ante la injusticia hay que plantarse, ojo, ¿sí? ¿Verdad? Pero eso también es obediencia a un concepto de justicia, a un concepto de igualdad, a un concepto de lo que corresponde. En la vida cristiana, la obediencia es una palabra fundamental. El seguimiento, el discipulado es obediencia. Finalmente lo que hace Jesús es obediencia al Padre. La paradoja, querida comunidad, que nos propone la Pascua, toda la vida de Cristo y su resurrección, es que en la obediencia encontramos libertad. ¿Quién diría, no? Uno buscaba libertad. ¿A quién no le gusta la libertad? ¿A quién no le importa la libertad? Es una palabra preciosa, necesaria, imprescindible. La paradoja de la Biblia es que en la obediencia encontramos la libertad. Temor, alegría y obediencia. Yo les propongo que pensemos, perdón la metáfora, me sale una metáfora muy poco piadosa. Piensen en los porcentajes. ¿Vieron como cuando se arma un Fernet? 70-30, 80-20. Pero piensen en su experiencia de fe y en cómo la vinculan. Piensen temor en el sentido de respeto, alegría y obediencia. ¿En qué porcentajes? Muchas veces en la vida cristiana la gente hace solo por temor, pero en el mal sentido. No en el sentido de esto es serio, sino tengo miedo de ser castigado. ¿Verdad? ¿Les parece un buen combustible para algo ese miedo? ¿El miedo al castigo? ¿Verdad que no? Muchas veces la alegría es una alegría marketinera, media pava, si me permiten. ¿Será un buen combustible? ¿Una alegría marketinera y media superficial? ¿Verdad que no? Temor, alegría y obediencia. Ahí hay un blend de cada uno, ¿sí? De cada una, porque la expresión va a ser singular. La expresión de fe de cada uno va a ser singular, no va a ser uniforme. Y mezclaremos las cosas que nos parecen serias, las cosas que nos generan esperanza, y también nuestro sentido de la responsabilidad y la obediencia. Cada uno lo va a expresar de una manera única, y está la comunidad también para que esa singularidad pueda ser cohesionada. Pascua. La Pascua, como nos la cuenta Mateo, nos reconcilia con nuestra condición de criaturas. El poder de Dios, la muestra del poder de Dios, nos muestra que nosotros no somos Dios, que nosotros somos creación. Nos propone reconciliarnos con nuestra condición de criaturas, de creación, amada y restaurada, que encuentra en la obediencia, en el seguimiento, en el discipulado, su llamado, su vocación y también, cómo no, su libertad.